La noche susurra, ¿un portal a lo divino? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad se ha asombrado y preguntado, ¿cómo es posible que Dios nos hable precisamente cuando cerramos los ojos, cuando nuestra voluntad parece desvanecerse en el abismo del sueño? Y aún más intrigante, ¿por qué tantos secretos celestiales, tantos misterios bíblicos que cambiaron el curso de la historia, fueron revelados en esa oscuridad silenciosa? En las Sagradas Escrituras, esta no era una rareza, sino un patrón divino. Dios utilizó los sueños como su canal predilecto para advertir a reyes, preparar a siervos escogidos y redefinir el destino de naciones enteras. Aquellos que han logrado desentrañar este enigma de la revelación nocturna, ahora perciben cada anochecer no como un simple fin del día, sino como una invitación directa del cielo, un llamado íntimo a una conversación trascendente. Imagina el antiguo Egipto, una tierra de pirámides y misterios. Allí, un joven extranjero, José, emergió de las profundidades de una prisión para descifrar sueños que nadie más podía entender, salvando a naciones enteras de la devastación de la hambruna. Su historia, relatada en Génesis capítulo 41, es un testimonio innegable. Luego, en la majestuosa Babilonia, otro exiliado, Daniel, se atrevió a interpretar las enigmáticas visiones nocturnas del rey Nabucodonosor. Esas revelaciones no eran meras fantasías, sino proclamas divinas que predecían la caída y ascensión de imperios, un mapa profético que aún resuena hoy. No, esto no era superstición barata, sino una instrucción divina cuidadosamente tejida en el lienzo de la mente humana mientras hombres comunes dormían profundamente. El propio Nuevo Testamento confirma esta asombrosa verdad. José, el humilde esposo de María, recibió una advertencia crucial en un sueño. Se le indicó que huyera con el niño Jesús a Egipto, un escape vital que, de haber sido ignorado, habría alterado drásticamente la historia de la salvación. Mateo capítulo 2 nos revela cómo Dios, en un silencio ensordecedor para el mundo, protegió al Salvador. Mientras muchos discuten los milagros grandiosos ocurridos a plena luz del día, a menudo olvidamos que el cielo también ejerce su poder y su voz en la impenetrable oscuridad de la noche. El libro de Job, capítulo 33, lo declara con una claridad asombrosa: Dios nos habla una y otra vez, pero el ser humano, en su agitación, no siempre lo percibe. Es en esos momentos de sueño profundo, en las visiones nocturnas, cuando Él misteriosamente abre nuestros oídos y sella instrucciones en lo más recóndito de nuestro ser. Es en ese sello silencioso donde nacen los cambios de rumbo inesperados, las alertas urgentes y las confirmaciones que validan nuestro caminar. Y aunque hoy, para muchos, los sueños son simples tonterías de la mente, otros, con una sensibilidad asombrosa, entienden que cada detalle, por insignificante que parezca, puede contener una llave espiritual, un mensaje vital de nuestro Creador. La innegable intención detrás de la oscuridad. Estos encuentros divinos en el reino de los sueños no son, bajo ninguna circunstancia, un capricho del azar. Cuando el Todopoderoso elige el sueño como su medio de comunicación, lo hace con una sabiduría infinita. Él sabe que en ese estado, nuestra mente está maravillosamente libre de las infinitas distracciones y el ruido ensordecedor del día. No hay debates internos que nos paralicen, no hay resistencia que nos ciegue, solo el espíritu, en un silencio receptivo, listo para recibir lo que él desea revelar. Y si Dios actuó de esta manera poderosa con José, con Daniel y con tantos otros héroes de la fe, ¿por qué razón dejaría de hacerlo ahora? Cada noche, cada inmersión en el sueño profundo, puede ocultar instrucciones preciosas que simplemente no encuentran cabida en la estridencia de nuestra jornada diaria. Son secretos que no se anuncian con gritos estruendosos, sino con la delicadeza de imágenes, la intriga de símbolos y la suavidad de voces apenas audibles. La Biblia no degrada esto a mera superstición, sino que lo eleva a la categoría de comunicación sublime entre lo eterno y lo transitorio. Así como el José de antaño necesitó aprender el delicado arte de discernir lo que emanaba del cielo de lo que era pura emoción humana, hoy la situación es idéntica. Hay quienes, con una incredulidad ciega, descartan todo como si fuera un simple sueño. Otros, con una imaginación desbordada, ven señales donde no hay absolutamente nada. El equilibrio, la verdadera sabiduría, nace de lo que está escrito. Ningún sueño de origen divino jamás contradecirá la palabra inmutable de Dios. Ninguna advertencia celestial promoverá un miedo sin propósito, una angustia sin redención. Si Dios siempre se manifestó mientras los hombres dormían, quizás la pregunta más trascendental de nuestro tiempo no sea si Él aún habla, sino si nosotros, en medio de nuestra prisa, aún sabemos escuchar. El altar en la oscuridad. ¿Por qué el sueño? Porque cada noche se convierte en una encrucijada existencial, o tratamos el descanso como una mera pausa biológica, un escape del ajetreo, o lo elevamos a la categoría de un altar sagrado donde el cielo aún susurra secretos insondables. Y es en ese murmullo casi imperceptible donde muchos siguen perdidos, mientras otros, ya inquietos, comienzan a cuestionarse:
¿Por qué, precisamente, Dios elige el sueño, ese momento en el que perdemos todo control, para revelarnos lo que podría ser dicho a la luz del día? Es aquí donde la respuesta se despliega, revelando una verdad profunda que cambiará tu percepción del descanso. Pocos se detienen a indagar honestamente, ¿por qué Dios elige hablar precisamente mientras dormimos? La mayoría persigue señales visibles, clamorosas, ignorando que es en el silencio reverente de la noche donde Dios elige desvelar sus secretos más íntimos mientras nuestros cuerpos descansan. La Biblia es inequívoca. Existen misterios espirituales que se manifiestan durante el sueño que jamás podrían ser captados en la agitación incesante de nuestro día. El ya mencionado Job, en el capítulo 33, nos ofrece la respuesta con una claridad pasmosa. El texto afirma que Dios se comunica de muchas maneras, pero el hombre no siempre es capaz de percibirlo. Es cuando el sueño profundo envuelve nuestro cuerpo, cuando nuestros músculos se relajan por completo, que Él abre nuestros oídos, sella sus instrucciones y orienta nuestros caminos. En ese estado de reposo físico, el espíritu se transforma en un suelo fértil, listo para recibir semillas de verdad que jamás florecerían bajo el abrumador peso de la rutina diaria. Imagina por un momento la mente humana como una ciudad bulliciosa y caótica, el incesante claxon de los coches, el alboroto de las voces, un sinfín de ruidos de todo tipo. Durante el día, esta ciudad está llena de distracciones, preocupaciones y conversaciones que compiten por ahogar la voz de Dios. Pero por la noche, esa ciudad ruidosa se apaga. El tráfico cesa, las disputas se silencian, solo queda el campo abierto y vasto de tu alma. Es precisamente allí donde Dios pronuncia lo que no cabe en la luz del día. Recuerda a Salomón, un rey joven, que pidió sabiduría. ¿Dónde la pidió? No fue en una imponente asamblea llena de consejeros, sino en la quietud de un sueño. Primera de Reyes capítulo 3 narra cómo Dios mismo visitó al joven monarca mientras dormía, preguntándole qué deseaba. La respuesta de Salomón moldeó un reinado entero. Si esa pregunta hubiera sido planteada de día, rodeado de sus consejeros, quizás Salomón habría elegido riquezas o poder militar. Pero en el sueño, libre de vanidad y presiones externas, pidió lo esencial, sabiduría. También existe la curiosa influencia del cansancio. Es fascinante cómo un cuerpo agotado cede espacio, permitiendo que el espíritu esté más atento y receptivo. En Números capítulo 12, Dios mismo declaró que hablaba con Moisés cara a cara, pero con otros, como Aarón y Miriam, utilizaba sueños y visiones. Él elige la forma de comunicación que mejor se adapta a la condición humana, y el sueño, por su propia naturaleza, es una invitación a la dependencia. Dormimos porque somos limitados, Él habla porque es ilimitado. Claves para despertar a la realidad de los sueños divinos. ¿Cuántas veces, en la vida real, te has despertado con una paz inexplicables, una alerta súbita que te recorrió la espina dorsal, o una palabra clara que se repetía en tu mente como un eco persistente? Muchos descartan estas experiencias como mera imaginación, fruto de una mente hiperactiva. Pero otros, con una sensibilidad creciente, entienden que allí residía una clave espiritual, el inicio de algo mucho mayor. No se trata de superstición, sino de sensibilidad espiritual. El gran problema es que la prisa incesante del día ahoga el recuerdo de lo que la noche quiso revelarnos. Por eso, quien anhela escuchar la voz de Dios en sus sueños necesita comprender que no basta con simplemente acostarse y esperar señales. Existe una postura interior, una preparación del corazón, que marca una diferencia abismal. Dormir en oración, no una oración automática y vacía, sino una conversación genuina y sincera con Dios, entregándole tus ansiedades, confesando tus pensamientos y pidiendo limpieza para tu mente y corazón. Un corazón en paz oye con mayor claridad, una mente cargada de preocupaciones se convierte en un mar de ruido. En meditar en la palabra antes de cerrar los ojos, filtrar lo que consumes antes de dormir es crucial. ¿Cuántas veces los sueños se contaminan con imágenes violentas, noticias abrumadoras o palabras hirientes pronunciadas antes de apagar las luces? No es superstición, es sabiduría. Proverbios capítulo 4 nos insta, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Un corazón vigilado y nutrido se convierte en un campo fértil para las revelaciones divinas. Pedir a Dios que abra tus oídos espirituales. El Espíritu Santo es un caballero, Él no invade donde no es invitado. Mientras algunos se burlan de estas verdades, la Biblia se alza como prueba irrefutable de que Dios aprovecha ese momento de indefensión humana, cuando la carne nada puede hacer. Y tiene todo el sentido. Un hombre despierto cuestiona, se resiste, racionaliza. Un hombre dormido, en cambio, no argumenta. Su espíritu entonces recibe el mensaje puro, sin filtros, directo del cielo. Tal vez por eso, tantos avisos de protección cruciales llegaron en sueños, el peligro de Herodes revelado a José, el mensaje a los magos de no regresar por el mismo camino.
Mateo capítulo 2 es una joya que nos muestra cómo el cielo se movía silenciosamente mientras los hombres dormían. Y si ayer Él habló, ¿quién puede garantizar que no lo hace hoy? Quizás lo que más nos falta no sea su voz, sino nuestra disposición para silenciar nuestro interior. Porque quien carga angustias sin permitir que su mente descanse, difícilmente escuchará el susurro divino. El sueño, desde la perspectiva de Dios, no es una pérdida de tiempo, sino un altar de revelación. Mientras muchos tratan el acto de dormir solo como biología, la Biblia lo eleva a la categoría de una oportunidad espiritual inigualable. Detrás de cada noche mal dormida podría esconderse una alerta divina no escuchada. Detrás de cada sueño olvidado, una dirección que nunca se hizo realidad. Y es aquí donde surge la pregunta inevitable, que nos dejará sin aliento. Si Dios habla de una manera tan clara y poderosa, ¿es posible que algunos sueños contengan mucho más que simples símbolos? ¿Será que existen sueños verdaderamente proféticos, capaces de anunciar el mañana? Esta es la fascinante frontera entre el sueño y el futuro que estamos a punto de explorar. Sueños proféticos, cuando el futuro se desvela mientras duermes. Prepárate para una verdad que desafiará tu incredulidad. Los sueños proféticos en la Biblia siempre demostraron que Dios no confina el futuro a visiones a plena luz del día. Él prefiere el silencio místico de la noche para revelar lo que está por venir. Cuando el corazón descansa y la mente humana no interfiere con su ruido, es en ese intervalo sagrado donde el futuro se despliega en sueños, guardando detalles precisos que solo más tarde se confirman de forma asombrosa. Volvamos a José en Egipto, un extranjero, un esclavo, un prisionero, que interpretó un sueño que nadie comprendía. Dentro de esa prisión, él portaba la llave de un enigma real, el destino de una nación entera. Génesis capítulo 41 nos narra cómo el faraón estaba perturbado por imágenes de vacas gordas devoradas por vacas flacas, y espigas saludables consumidas por espigas raquíticas. Para los magos egipcios, era pura confusión, pero para Dios, era una estrategia divina de salvación. 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre devastadora. Una advertencia entregada en una noche aparentemente común que transformó la economía de una nación entera. Y no solo eso, sino que posicionó a José en un lugar de poder inimaginable, un puesto al que ningún hombre podría haber llegado sin la mano directa de Dios. Daniel vivió una experiencia similar, exiliado, sin patria, sin libertad. Aún así, él fue la respuesta a una amenaza que nadie podía vencer. Daniel capítulo 2 relata cómo Nabucodonosor soñó con una estatua colosal hecha de materiales diversos, simbolizando reinos que se levantarían y caerían. Aquello que el rey consideraba una pesadilla, era en realidad un mapa profético que resuena con una precisión escalofriante hasta el día de hoy. No era solo para su tiempo, era un cronograma celestial que anticipaba imperios que surgirían siglos después. Lo que comenzó en una cámara real en la oscuridad de la noche, sigue siendo estudiado y descifrado por eruditos incansables en la actualidad. Estos sueños no fueron incidentes aislados en la historia. Dios utilizó sueños proféticos para advertir sobre peligros inminentes, proteger linajes cruciales y corregir rutas que llevarían a la perdición. En el Evangelio de Mateo capítulo 2, José, el esposo de María, recibió instrucciones vitales para huir a Egipto porque Herodes planeaba asesinar al niño Jesús. La Sagrada Familia escapó porque alguien escuchó a Dios mientras dormía. No hubo tiempo para debates interminables, no hubo una señal de fuego en el cielo, hubo un sueño, y eso fue más que suficiente. La cuestión es que, para muchos, estas historias quedan relegadas al pasado, encerradas en un libro antiguo. Piensan que Dios ya no revela nada de esta manera. Pero, ¿por qué no lo haría? Su palabra misma nos asegura que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. La verdadera carencia no es la capacidad de Dios para hablar, sino la disposición de quien duerme para discernir. Un sueño profético, genuino, nunca es confuso. Viene alineado con la verdad divina, se conecta indudablemente con las Escrituras, y se confirma de manera irrefutable en el testimonio de la realidad. No es un espectáculo diseñado para impresionar, sino una herramienta poderosa para salvar, advertir y guiar. Hay quienes, al despertar de un sueño, lo aniquilan de inmediato con su incredulidad. Otros, en cambio, anotan cada detalle, oran fervientemente, buscan confirmación, y es allí donde descubren que Dios les estaba advirtiendo sobre algo grandioso, una elección equivocada, una amistad peligrosa, una decisión que podría cambiarlo todo. No es superstición, es sensibilidad espiritual. La historia está repleta de relatos de rescates asombrosos que comenzaron con una noche de sueño perturbado y un mensaje claro grabado en la mente. Cuando Dios revela el futuro en sueños, Él no busca curiosos ávidos de espectáculo, sino corazones rendidos, dispuestos a obedecer. José podría haber permanecido prisionero para siempre si no hubiera sido fiel a los pequeños detalles de sus sueños.
Daniel podría haberse escondido en el miedo, pero abrió la boca para pronunciar lo que nadie se atrevía a decir. Hoy, la situación es idéntica. El cielo sigue soplando visiones nocturnas para aquellos que no se cierran a la asombrosa posibilidad de que el mañana pueda llegar envuelto en imágenes que nadie más ha visto. Estos sueños no tienen la función de sustituir la palabra escrita, sino de confirmar poderosamente lo que Dios ya ha establecido. Cada símbolo, cada detalle, por mínimo que parezca, puede tener un valor incalculable. Quien los recibe necesita la valentía de preguntar, Señor, ¿qué significa esto? Y luego, la valentía aún mayor de obedecer. Porque el sueño profético no es una mera predicción para satisfacer nuestra curiosidad, sino una brújula divina que nos guía por un camino. Si Dios usó sueños para preservar una nación, derribar imperios y proteger al Mesías mismo, Él todavía puede usarlos para guiar tu vida común y corriente. Tal vez muchos aún no se han dado cuenta de que, mientras duermen, secretos de inmensa magnitud están pasando desapercibidos por pura falta de atención. Y esto nos lleva a una cuestión fundamental y urgente: ¿cómo podemos separar la voz inconfundible de Dios del ruido confuso de nuestra propia mente? Esa es la frontera que necesitamos comprender ahora mismo. El filtro divino, distinguiendo la voz de Dios del ruido mental. No todo lo que soñamos es un mensaje del cielo. Hay quienes, en su afán, confunden los sueños espirituales con los sueños producto de la mente, mezclando todo en un cajón sin discernir lo que Dios realmente quiere comunicar. Es precisamente aquí donde muchos se pierden, porque no han aprendido a hacer la pregunta crucial: ¿esto que soñé provino de Dios, de mi propia ansiedad, o fue algo que yo mismo generé en mi subconsciente? En la Biblia, la línea que separa lo natural de lo espiritual es asombrosamente clara, pero exige una vigilancia constante para ser percibida. Eclesiastés capítulo 5, versículo 3, ya nos advierte: de mucha ocupación vienen los sueños. No toda imagen nocturna es profética. A veces, es simplemente nuestra mente procesando las conversaciones del día, las preocupaciones acumuladas, los miedos más profundos que guardamos. Es como si el alma intentara resolver en silencio lo que no pudo resolver a viva voz. La ciencia misma lo confirma: el cerebro organiza recuerdos mientras dormimos. Pero cuando Dios habla, su mensaje no es confuso ni fragmentado. No es una repetición del ruido del día, es una señal limpia, coherente y perfectamente alineada con su palabra. Quien estudia la historia de Daniel, ve un ejemplo magistral de discernimiento. Nabucodonosor tuvo sueños profundamente perturbadores. No eran simples desvaríos, era algo que no lo abandonaba, que se aferraba a su pecho incluso después de despertar. Daniel capítulo 2 nos muestra que el joven profeta no se lanzó a interpretaciones aleatorias y arriesgadas. Buscó al Señor en oración. Pidió sabiduría divina. Porque un sueño sin discernimiento se convierte en una trampa peligrosa, y una interpretación sin una sólida base bíblica se degrada a mera superstición. Otro punto vital es este: un sueño espiritual, de origen divino, siempre infundirá paz, incluso si trae una alerta o una advertencia crucial. El Espíritu de Dios jamás actúa para generar confusión, angustia o desesperación. José, en el Nuevo Testamento, cuando fue advertido en sueño para huir con Jesús a Egipto, no quedó paralizado por el miedo. Recibió instrucción clara y la fuerza necesaria para actuar de inmediato. Así es como opera el cielo: Dios alerta, confirma y orienta con una claridad y una paz sobrenatural. En contraste, un sueño meramente mental se disipa con rapidez, es fragmentado, confuso, y a menudo carece de sentido cuando intentamos recordarlo. Puede venir cargado de escenas absurdas que no se alinean en absoluto con la verdad del Evangelio. Quien vive sumergido en la ansiedad, sueña con lo que teme o con lo que desea en exceso. Pero quien entrega su mente y su corazón al Señor, aprende a filtrar, a discernir. La base para este discernimiento es siempre la Escritura. Dios jamás te dirá en un sueño algo que Él ya ha condenado en su palabra. Si alguien sueña algo que contradice principios claros, como una orientación que fomenta el pecado, la mentira o la desobediencia, esa no es la voz del Espíritu Santo. Santiago capítulo 1 nos recuerda que Dios no tienta a nadie para el mal. Un sueño que genera una culpa sin salida, un miedo opresor que paraliza, o una duda persistente sobre la fidelidad de Dios, no es la voz del cielo, es una flecha engañosa diseñada para confundir. Además, debemos reconocer que existen sueños influenciados por factores puramente naturales. Una alimentación pesada antes de dormir, ciertos medicamentos, o un insomnio prolongado, todo ello puede alterar el cuerpo y, por consiguiente, lo que nuestra mente proyecta. No podemos demonizar cada detalle. El equilibrio yace en evaluar todo a la luz inmutable de la palabra de Dios y en ferviente oración. El apóstol Pablo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, nos instruye: examinadlo todo, retened lo bueno. Esto es válido para visiones,
para profecías, y también, crucialmente, para nuestros sueños. Quien anhela aprender a discernir necesita establecer una rutina espiritual. Anotar los sueños diligentemente. Aunque al principio parezcan carecer de sentido, es como juntar las piezas de un rompecabezas que el espíritu irá revelando poco a poco. Un detalle aislado hoy puede ser la respuesta clara mañana. Orar pidiendo confirmación. Dios puede confirmar un aviso a través de otro siervo, una predicación oportuna, o un pasaje bíblico leído en el momento justo. Nada queda suelto cuando Él habla. El Espíritu confirma al Espíritu, trayendo coherencia que disipa la confusión. O buscar el consejo de personas maduras en la fe. Para algunos, la práctica del ayuno antes de periodos de búsqueda profunda también es una clave poderosa. No es una fórmula mágica, sino una postura de dependencia absoluta. El ayuno disciplina el cuerpo y mantiene el espíritu más alerta. Joel capítulo 2 nos llama a ayunar y a rasgar el corazón, no las vestiduras, un quebrantamiento genuino. Un corazón quebrantado es tan sensible que oye incluso lo que parece un mero susurro. Por más fascinante que sea tener experiencias nocturnas profundas, es absolutamente necesario vigilar el corazón para no caer en excesos. Hay quienes viven obsesionados por los sueños, pero descuidan y olvidan vigilar su vida despierta. El Señor no nos llama a idolatrar las señales, Él nos llama a obedecer. Si un sueño revela algo, es para actuar conforme a esa dirección, no para coleccionar misticismo. Aprender a filtrar lo que proviene del cielo, lo que es de la carne y lo que es de la mente, nos evita engaños peligrosos. Forma parte de una fe madura, saber cuándo guardar silencio y cuándo actuar, cuándo ignorar y cuándo registrar cada detalle. Cada símbolo puede tener valor, pero necesita pasar por el filtro inmutable de la palabra de Dios. Así como José y Daniel no se precipitaban en sus interpretaciones, hoy también es imperativo, discernimiento profundo antes de cualquier conclusión. Al final, todo se reduce a una postura de humildad inquebrantable. Quien comprende que Dios todavía se comunica en sueños, también debe saber que Él es el Dios de la luz y de la oscuridad, de lo claro y de lo oculto. Y que toda revelación genuina, sea nocturna o diurna, siempre apunta a Cristo. Si los sueños espirituales existen para advertir, corregir y guiar, también existen para revelar lo que la luz del día no logra mostrar. Es aquí donde se abre un espacio sagrado para entender, si Dios habla, Él también revela secretos que pueden cambiar destinos enteros. Pero, ¿por qué haría algo así? ¿Y qué tipo de secreto podría estar pasando desapercibido justo ahora? Eso es lo que necesita salir a la luz, ahora. Los secretos que Dios desvela, advertencias, llamados y direcciones. Cuando comprendemos que Dios revela secretos en sueños, se vuelve cristalino que no son meros símbolos sueltos para alimentar nuestra curiosidad ociosa. Son semillas espirituales divinamente plantadas para proteger, corregir o confirmar nuestros caminos en la vida. En la Biblia, los avisos divinos, el llamado espiritual manifestado en sueños y la dirección específica de Dios mientras dormimos, caminan juntos, como rieles de una vía férrea que no se cruzan por casualidad, sino por un propósito perfecto. En el Antiguo Testamento, muchos rescates milagrosos comenzaron con sueños que a primera vista parecían simples y triviales. Abraham, en Génesis capítulo 15, cayó en un sueño profundo y escuchó a Dios detallar con una precisión asombrosa el futuro de su descendencia. No era un mensaje genérico, sino una revelación de generaciones enteras, cautiverio, liberación y una promesa inquebrantable que sostendría al pueblo hebreo a través de siglos de pruebas incomprensibles. Más adelante, en Mateo capítulo 2, vemos a José siendo instruido más de una vez por medio de sueños. Primero, para aceptar a María como su esposa, a pesar de las circunstancias. Luego, para huir con el niño Jesús a Egipto, escapando de la furia de Herodes. Sin esas advertencias nocturnas, Herodes habría aniquilado una línea genealógica que portaba el propio cumplimiento de las profecías mesiánicas. El llamado era silencioso, pero cargaba el peso de toda la redención de la humanidad. En la práctica, Dios aún actúa de esta manera asombrosa. Hay quienes se despiertan con una convicción tan poderosa que simplemente no pueden ignorarla. Un rostro, un lugar, un detalle que parece insignificante pero que, de repente, se vuelve decisivo para el curso de su vida. ¿Cuántas personas han sido libradas de accidentes catastróficos porque cambiaron su trayecto después de un sueño insistente? ¿Cuántas cerraron puertas a relaciones que solo traerían destrucción, gracias a una instrucción recibida en el silencio de la noche? Así es como Él protege a aquellos que lo buscan con sinceridad. Los avisos divinos suelen ser sutiles pero claros, un sueño recurrente, una escena que se repite una y otra vez, algo que arde en el pecho incluso después de despertar. El Espíritu Santo no lanza mensajes al viento, Él confirma lo que revela. Y cada confirmación llega en dosis, de formas inesperadas,
Un versículo bíblico leído por casualidad, una palabra liberada por alguien que ni siquiera conoce tu contexto, una situación que encaja de forma perfecta, como piezas de un rompecabezas divino. Nada es por casualidad cuando se trata del cielo. Además de las alertas, existe también el llamado espiritual que resuena en sueños. Dios utiliza el sueño para reavivar ministerios que parecían dormidos, para despertar talentos enterrados y para traer de vuelta al centro de su propósito a aquellos que se desviaron. Jonás huyó de una misión clara, pero Dios utilizó un viento tempestuoso, una tormenta feroz y hasta el vientre de un pez gigante para devolverlo a su camino. ¿Y cuántos, en la actualidad, ignoran mensajes que no vienen con truenos estruendosos, sino con imágenes sutiles y delicadas durante la noche? Un llamado divino no es exclusivo para predicadores o profetas. Cada hijo de Dios tiene un propósito único, y a veces él utiliza el sueño para darte detalles precisos, una nación por la que orar, una persona a la que ayudar de una manera específica, un paso de valentía que necesitas dar para avanzar. El problema es que muchos escuchan, pero no obedecen. Anotan, pero no actúan. Y así, secretos que podrían transformar vidas enteras quedan sofocados por la rutina y la inacción. La dirección de Dios mientras dormimos también es increíblemente práctica y directa. Hay incontables casos de decisiones importantes que fueron definidas en una sola madrugada, misiones cruciales, mudanzas de ciudad que cambiaron todo, reconciliaciones imposibles, perdones que parecían inalcanzables. El sueño es un refugio para el cuerpo, pero para el cielo, es una sala de reuniones sagrada donde él traza rutas que nuestros ojos despiertos, con su limitada lógica humana, no podrían aceptar de inmediato. En todos estos ejemplos, el patrón es inmutable. Dios no habla para confundir. Él habla para alinear, para guiar, para dar claridad. Y toda dirección que provenga de él en un sueño jamás, bajo ninguna circunstancia, contradirá lo que él ya ha establecido en su palabra escrita. Si un sueño te manda a hacer algo que está fuera de la Biblia, no es él. Si te empuja hacia el pecado, no es él. Si genera una carga pesada pero no apunta a la restauración y la libertad, definitivamente no es él. Juan capítulo 10 nos recuerda, sus ovejas oyen su voz y esa voz no cambia de tono ni de carácter. Por eso es tan esencial no despreciar lo que se recibe. El Espíritu confirma, también guarda silencio cuando no es el momento. Pero quien tiene oídos atentos no trata cada sueño como una tontería, sino como una clave preciosa. Cada detalle, cada color, cada palabra puede tener un valor incalculable. Por eso muchos los anotan de inmediato al despertar. Lo que hoy parece confuso, mañana tendrá un sentido revelador, y lo que hoy suena pequeño, puede ser el fundamento de un testimonio entero que transformará vidas. Mientras algunos aún debaten si Dios habla o no, Él sigue enviando avisos urgentes, confirmando llamados divinos y dando dirección clara. Pero hay algo más. Si Dios desea comunicarse mientras dormimos, ¿cómo podemos preparar nuestro corazón para recibir más? ¿Cómo podemos abrir nuestra mente y nuestro espíritu para no perder nada de lo que Él quiere decir? Esto es lo que abre el camino para lo que necesitas experimentar a partir de ahora. La preparación interior, un corazón abierto a la voz divina. Comprender que Dios nos habla es solo el primer paso. Pero aprender a preparar nuestro corazón para escucharle en los sueños es lo que marca la diferencia entre quien solo duerme y quien despierta espiritualmente. La Biblia nos enseña que quienes reciben dirección del Altísimo mientras duermen, se preparan mucho antes de acostarse. No es magia, es una relación profunda, una disciplina interior. Muchos anhelan recibir dirección de Dios en sueños, pero ignoran que la preparación para esa revelación comienza incluso en la vigilia. La forma en que terminas el día influye drásticamente en cómo tu espíritu estará dispuesto a escuchar. El rey David, en el Salmo 4, lo expresó magistralmente: en paz me acuesto y luego me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir seguro. Esto no es solo poesía, es una postura de confianza y rendición. Él confiaba su descanso al cuidado divino, cerraba los ojos, pero mantenía su espíritu en alerta, receptivo. Una práctica absolutamente esencial es la oración antes de dormir. No me refiero a una oración automática y mecánica, sino a una conversación real, íntima, con tu Creador. Entrega tus ansiedades más profundas, confiesa tus pensamientos más ocultos, y pide limpieza para tu mente y tu corazón. Filipenses capítulo 4 nos recuerda: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Un corazón que ha encontrado la paz en Dios escucha mejor, una mente cargada de ruido y preocupación se vuelve impenetrable. Quien desea cultivar una sensibilidad espiritual aguda en el sueño, también necesita filtrar lo que consume antes de acostarse. ¿Cuántas veces los sueños se contaminan con imágenes violentas, noticias abrumadoras y pesadas, o palabras duras dichas justo antes de apagar las luces? No es superstición,
Es sabiduría pura. Proverbios capítulo 4 nos instruye, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Un corazón guardado, protegido, se convierte en un campo fértil para las revelaciones divinas. Otra práctica vital, a menudo ignorada, es la de registrar meticulosamente lo que se recibe. Daniel hizo eso. José pudo interpretar los sueños del faraón porque recordaba cada detalle. Cuando Dios habla, él sella su mensaje, pero le corresponde al ser humano valorarlo, atesorarlo y anotar esos sueños. Aunque al principio parezcan carecer de sentido, es como ir juntando las piezas de un rompecabezas que el espíritu irá revelando poco a poco. Un detalle aislado hoy puede ser la respuesta clara que esperabas mañana. La sensibilidad espiritual también crece exponencialmente con la palabra de Dios. Las personas que no leen la Biblia permanecen vulnerables a los engaños y las confusiones. Dios jamás va a contradecir lo que ya ha escrito en sus santas escrituras. Cuanto más conoces su voz en las escrituras, más fácil te resultará reconocerla cuando Él te hable en la madrugada. Hebreos capítulo 4 declara con poder: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, ella separa lo que es del alma de lo que es del espíritu. Un punto más, a menudo olvidado, es la práctica crucial de pedir confirmación. Gedeón hizo esto, no por incredulidad, sino por un celo reverente. Cuando Dios le dio señales, él pidió una prueba adicional, y el Señor le confirmó. Quien recibe algo en un sueño debe orar con fe, pidiendo confirmaciones. A veces, el cielo repite el mensaje de diferentes maneras, envía a alguien para confirmarlo, o lo muestra a través de la palabra. Es una coherencia perfecta que disipa toda confusión. Para algunos, la práctica del ayuno antes de periodos de búsqueda profunda también es una clave fundamental. No es una fórmula mística, sino una postura de dependencia absoluta de Dios. El ayuno disciplina el cuerpo y permite que el espíritu esté más alerta y receptivo. En Joel capítulo 2, el pueblo es llamado a ayunar y a rasgar el corazón, no las vestiduras. Eso es, un quebrantamiento genuino. Un corazón verdaderamente quebrantado oye hasta lo que parece un simple susurro divino. ¿Y qué sucede cuando no recibimos nada? Cuando no hay sueños claros, ni mensajes evidentes? La desesperación no ayuda en absoluto. No siempre Dios habla todas las noches. Hay tiempos de silencio, y debemos entender que el silencio también es una respuesta. Él se comunica como quiere, cuando quiere y a través del medio que Él escoge. Confiar en su tiempo perfecto es una señal de madurez espiritual. Muchas veces, Él utiliza el día siguiente para completar lo que plantó en la noche, o usa a otra persona, o abre puertas que nadie imaginaba. No se trata de intentar controlar a Dios, sino de confiar plenamente en su fe. Todo esto apunta a una única e ineludible realidad. Quien desea escuchar la voz de Dios cuida diligentemente su mente, su cuerpo y su espíritu. Duerme en paz, despierta vigilante, camina con sensibilidad, y aunque el sueño parezca pequeño o insignificante, lo trata como algo valioso, como una perla. Quien actúa así, transforma el sueño en un altar sagrado, la noche en un terreno fértil para la revelación divina. Y aún así, por más que el corazón se prepare con diligencia, siempre habrá quien se pregunte, pero, ¿qué hacer cuando Dios habla de una manera tan clara? ¿Cómo lidiamos con instrucciones que desafían la lógica humana? ¿Cómo obedecer incluso cuando todo dentro de nosotros grita resistencia? Esa respuesta no se limita a la oscuridad de la noche, sino que se revela con valentía a la luz del día. Porque quien oye, necesita actuar, y esa acción es lo que abre el ciclo para que el cielo siga hablando. Cuando la noche habla y el día obedece, el coraje de actuar. Quizás el secreto más profundo para seguir oyendo la voz de Dios sea comprender que el sueño, por más profundo y distante que parezca, no interrumpe en lo absoluto la conversación del cielo. El Espíritu Santo no se limita a las horas en que nuestros ojos están abiertos. Él susurra cuando la mente se detiene en la quietud de la noche, pero también resuena con fuerza cuando nuestros pies vuelven a pisar el suelo firme de la realidad. Es ese hilo invisible, misterioso, que une tu almohada con el altar, tu habitación oscura con el campo de batalla que es el día siguiente. Mientras muchos pasan noches enteras sin percibir lo que se está diciendo en el silencio abrumador, otros han aprendido a hacer de la noche una extensión natural de la intimidad profunda que ya cultivan cuando están despiertos. Por eso, orar antes de dormir no es un rito vacío y sin sentido. Es una invitación directa para que Dios organice tus pensamientos, proteja tu espíritu y selle en tu corazón lo que necesita ser recordado en el momento justo. Porque muchas veces, no es en el instante exacto en que recibes el sueño que entiendes su verdadero peso y significado. A veces, es en el tráfico de la mañana, en un diálogo inesperado con un amigo, o al leer una página que parece elegida por casualidad, que todo encaja de forma asombrosa.
La mente humana es rápida para archivar aquello que no tiene sentido de inmediato, descartándolo como irrelevante. Pero Dios no lanza piezas desconectadas sobre quien lo busca con un corazón sincero. Cada detalle, por mínimo que parezca, lleva una intención divina, aunque la comprensión tarde en florecer. Por eso, quien anota sus sueños, quien los revisita con atención, quien ora incansablemente sobre aquello que recibió, demuestra su compromiso. Así se aprende a no desperdiciar los susurros celestiales por falta de atención o una memoria fugaz. Y cuando él habla, casi siempre, su mensaje exige valentía. Valentía para renunciar a caminos cómodos y seguros que parecían perfectos. Valentía para recalcular rutas que habíamos planeado minuciosamente. Valentía para obedecer lo que el cielo ya ha decidido, aunque desafíe toda lógica humana. Así fue con José de Egipto, quien tuvo que confiar en sueños para salvar a su familia y a una nación. Así fue con Daniel, quien se mantuvo firme en sus convicciones a pesar de las visiones que traían la caída de imperios. Y así fue con José, el esposo de María, quien tuvo que tomar decisiones que parecían insensatas a la luz del día, pero que eran vitales para proteger al Mesías. Todos ellos recibieron sueños que exigieron pasos duros y sacrificados a la luz del día. No basta con ser visitado por lo divino en la madrugada si el corazón no está dispuesto a moverse, a actuar, a obedecer a la mañana siguiente. Es ahí donde muchos se detienen, piden señales una y otra vez, las reciben con asombro, pero prefieren ignorarlas porque seguir esa dirección implica un costo, un sacrificio, una renuncia. Y Dios, paciente como siempre, no fuerza a quien se niega a caminar en sus pasos. Quien desea oír más y más la voz de Dios necesita entender que Él no habla para impresionar con actos grandiosos, sino para transformar vidas de adentro hacia afuera. Y la verdadera transformación siempre implica un costo, una renuncia. A veces, va en contra de lo que la lógica humana considera razonable. Otras veces, derriba planes que parecían perfectos, construcciones de años de esfuerzo. Pero quien confía verdaderamente sabe que la visión del cielo siempre ve más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Y lo que hoy parece un sacrificio doloroso, mañana se revelará como una liberación gloriosa, una bendición incalculable. No es raro ver a quienes anhelan tener experiencias grandiosas mientras duermen, pero descuidan por completo su rutina diaria, su vida de obediencia. Los sueños espirituales no son un sustituto de la obediencia diaria, son una extensión natural de ella. Una vida llena de voces divinas, pero vacía de práctica y acción, simplemente no avanza. El apóstol Santiago lo escribió con una contundencia temporal: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto se aplica a lo que leemos en la Biblia, a lo que oímos de las predicaciones, y también, poderosamente, a lo que soñamos. Tal vez ya has ignorado mensajes que vinieron en el silencio de una madrugada. Tal vez ya has tratado señales como simple confusión de la mente. Pero si Dios te habló, Él puede repetirlo, y si no lo repite, Él encontrará otra forma de comunicarse. Nada se pierde en la agenda divina del cielo. Quien desea oír de nuevo, sin embargo, necesita demostrar con su vida que no desperdicia lo que recibe. Por eso, cada noche que llega es también un recordatorio solemne: no existe almohada que el Espíritu Santo no pueda usar como púlpito. No existe mente demasiado cansada que Él no pueda tocar y transformar. Pero es absolutamente necesario querer oír, querer obedecer, querer vivir aquello que el sueño señala, incluso cuando todo parece incierto y desafiante. Al fin y al cabo, la pregunta nunca fue si Dios aún habla. La pregunta es si tú, en lo más profundo de tu ser, aún quieres oír. Porque Él sigue utilizando la noche para moldear el día, y cuando lo hace, lo que comenzó en una habitación oscura y silenciosa se convierte en un camino abierto y glorioso para lo que vendrá. Y lo que vendrá, nadie puede preverlo solo. Cristo, el sueño realizado, la promesa cumplida. Es en esa frontera entre el silencio y la acción, entre la oscuridad y la luz, que todo adquiere su verdadero significado. Cuando la noche extiende su manto sobre la tierra, no es solo nuestro cuerpo el que descansa, es también nuestro corazón el que se postra ante el Creador, listo para ser moldeado, instruido y guardado por su amor. Todos los misterios que la Biblia nos mostró, los avisos urgentes, los llamados profundos, las direcciones claras, encuentran su punto más alto, su culminación gloriosa, en Jesucristo. Es Él quien da sentido y propósito a cada sueño. Es en el que toda señal se confirma y se vuelve verdad. Y es a través de Él que el Padre Celestial sigue hablando a nuestros corazones. No importa cuán confuso haya sido tu camino hasta aquí, ni cuántas noches mal dormidas hayan pesado sobre tus hombros, dejándote exhausto. El Dios del universo, único, sublime y perfecto en amor, sigue encontrando a sus hijos en el silencio más profundo, en la vulnerabilidad más extrema, en esa hora de la noche en que nadie más puede intervenir en tu favor. Él es aquel que susurra promesas inquebrantables en la oscuridad,
y cumple cada una de ellas con una fidelidad asombrosa a la luz del día. Él es aquel que te protege mientras tú no ves el peligro, que te responde mientras descansas sin saberlo, y que te orienta con una brújula divina cuando todo a tu alrededor parece perdido y sin esperanza. Al final, todo regresa a Él. Cristo es el sueño realizado, la promesa divina cumplida, la palabra viva que sostiene el ayer, el hoy y el mañana con su poder inagotable. Cada secreto revelado en sueños apunta a un Dios que no solo desea visitar tus madrugadas con mensajes esporádicos, sino habitar cada parte de tu ser, cada rincón de tu alma. Un Dios que es Padre, que es Salvador, que es amigo fiel. Un Dios que ama conversar contigo en la oscuridad más profunda para iluminar cada paso de tu camino cuando el sol salga. Entonces, hoy, si en lo más profundo de tu corazón sientes que es el momento de volver a Él, o quizás de entregarte por completo por primera vez, debes saber que no hay decisión más trascendental, más hermosa, que esa. Reconciliarte con Jesús, el Hijo de Dios, el único que salva, el único que restaura, el único que da sentido incluso al silencio de la noche, es el acto de fe más grande. Si deseas dar ese paso de fe, de reconciliación o de entrega total, te invitamos a escribir aquí en los comentarios, con tu corazón abierto: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya caminas con Cristo, declara tu amén aquí abajo. Tu amén difunde este mensaje de esperanza, fortalece corazones que lo necesitan y hace que este video llegue a quien más lo necesita. Que el Dios que habla en los sueños, el Dios que guía cuando nadie ve, el Dios que salva y transforma, guarde tu mente, tu casa, tu alma, y que cada madrugada sea una oportunidad más para estar en los brazos de aquel que nunca duerme, nunca falla y siempre, siempre cuida de ti. Hasta la próxima.